En los tiempos que corren, es cosa ya común atestiguar cómo la llamada cultura de la cancelación tiende a censurar películas, series, libros, publicidad, música y cualquier otra expresión artística bajo el argumento de que estos espacios contienen algún elemento ofensivo, llámese racismo, sexismo, clasismo, filias y fobias. De suerte que no es de extrañar que muchos afirmen que vivimos en una suerte de neopuritanismo, encabezado por el ciberactivismo woke. Esta censura woke es, en el fondo, un revisionismo acrítico, basado en autopercepciones y en sentimentalismos, es decir, carece de los elementos mínimos necesarios para considerarse un revisionismo crítico. En el video de hoy, el Bonobo, en compañía de Jean Chesneau, nos hablarán sobre cómo tomar conciencia del pasado histórico a través de un revisionismo crítico y consciente, so pena de terminar como hasta ahora lo hemos hecho, censurando todo aquello que no encaja con nuestros valores éticos y morales, que no son sino valores propios de nuestra época y que por lo tanto no necesariamente son los valores compartidos por otras épocas. ¿Nos acompañas? Para Chesneau, la historia debe entenderse como una relación activa entre el presente y el pasado. Muchos historiadores caen en la comodidad corporativa e institucional cuando obtienen una plaza y aseguran con ello un sueldo. Su oficio, como diría Marc Bloch, es la historia. Es su terruño, en donde son especialistas y se les respeta como tales. Son, en pocas palabras, expertos privilegiados del pasado. Esta comodidad institucional y corporativa se muestra cuando estos especialistas hablan de la historia con ambigüedades y haciendo de ella un coto exclusivo, donde solo ellos pueden decir algo. Esto no es sino una trampa, pues en el fondo la historia es algo que nos incumbe a todos, historiadores y no historiadores. Existe una idea muy peligrosa, afirma Chesneau, la de que la historia domina a los seres humanos desde el exterior, que ejerce una autoridad por ubicarse en el pasado inamovible. El pasado manda así al presente. Si entendemos que el pasado es en realidad el resultado de la memoria colectiva y que cuenta para todos nosotros, entenderemos que tiene un sentido al ayudarnos a comprender mejor al mundo. Nos ayuda a definir lo que debemos defender y preservar y lo que debemos destruir y derrumbar. Dicho de otra forma, la historia es una relación activa con el pasado. El historiador debe formar parte de esta relación, que es también social y dialéctica. La historia no es independiente del contexto social ni de la ideología dominante, o como afirmaron Hegel y Huizinga, la historia se hace a partir de diversos puntos de vista o perspectivas socioculturales, cuyo producto final es un texto cargado de todos los prejuicios de una cierta época, encarnados en un autor conocido o anónimo. Esto significa que hay distintas formas de hacer historia, de escribirla, dependiendo de la época en la que se la escribe. Las sociedades siempre muestran interés por la historia, el cual puede ir desde lo visceral y primitivo hasta la conciencia y voluntad de lucha. La historia es una práctica social. Esto significa que en la historia siempre hay una zona de disputa en donde tienen cabida las luchas sociales, políticas e ideológicas. De esta forma, la historia puede servir tanto al conservadurismo social como al progresismo y luchas populares. La historia nunca es neutral, nunca permanece al margen de las dinámicas sociales. La relación activa que la historia tiene con el pasado se hace más evidente cuando nos ubicamos en el presente, en el cual se plantean preguntas relacionadas al futuro. Por otro lado, la historia como práctica social atañe a la disputa del poder. En todas las sociedades la historia forma parte de los mecanismos que las clases dirigentes tienen para mantener el poder. El Estado buscará siempre controlar el pasado, tanto política, práctica como ideológicamente.
Estado, poder y pasado son los tres elementos que las clases dominantes buscarán dominar en el terreno de lo político-ideológico. En muchos casos, a lo largo del tiempo, se ha visto cómo el discurso histórico ha servido al poder, al Estado y a la monarquía. De aquí proviene la idea de la periodización histórica y su valoración político-ideológica bajo la fórmula «tal tiempo fue mejor que este» o «aquel gobierno fue mejor que este». Es decir, que el poder se apoya del pasado mediante la tradición, la cultura y la continuidad como principios de dominación. De esta forma es que el pasado es entendido como autoridad, ante el cual la humanidad y las sociedades deben someterse y aceptar con humildad. Una sociedad que carece de conciencia histórica ignora que la historia es manipulación política e ideológica, y por ello aceptará dócilmente la autoridad del pasado mediante las instituciones sociales, cuya tarea es la de prolongar el status quo y el poder de las clases dominantes. Este tipo de sociedades tiende a ritualizar al pasado para traerlo al presente y mantenerlo fresco en la memoria popular, a través de conmemoraciones cívicas, monumentos, fiestas nacionales o aniversarios, al tiempo que oculta todos aquellos aspectos no oficiales de tales eventos, sobre todo aquellos hechos desafortunados y las luchas populares. De esta forma, las instituciones del Estado conforman una historia inmediata, estatal, que opera a favor del poder y que se basa en la relación entre el presente y el pasado y vigila la fuente de conocimiento de este pasado, es decir, a la historiografía. El Estado buscará siempre controlar al pasado y a la memoria colectiva, actuando sobre las fuentes de la historia, destruyéndolas y ocultándolas. Y si a esto le agregamos que muchas ideologías se presentan como ahistóricas, es decir, que proponen vivir solo el presente, olvidando el pasado, entonces se comprenderá mejor cómo las sociedades sin conciencia histórica pierden todo referente que posibilite una crítica activa del pasado. Por último, Chesneau nos hablará de la relación entre la historia y la práctica social en el campo de las luchas populares. Tener conciencia del pasado significa entender que hay un cierto tipo de lucha contra un cierto tipo de pasado presentado como un cierto tipo de discurso histórico, a saber, el discurso oficial del pasado, el cual mutila, censura y deforma al pasado. Esta lucha no implica no apoyarse, paradójicamente, en el pasado, todo lo contrario. Elaborar una versión popular del pasado conlleva la obligación de hacer uso del pasado, reivindicándolo, reconquistándolo, liberándolo mediante nuevos discursos, resemantizándolo, resignificando al pasado, invirtiendo con ello sus signos y valores. En pocas palabras, lo que aquí propone Chesneau es un revisionismo histórico crítico, que en el fondo no es sino una reivindicación política de la historia. Así como el pasado es usado por el Estado y las clases dominantes, así también este mismo pasado puede ser punto de apoyo de las luchas y la memoria popular, que buscarán invertir a la historia entendida como memoria de opresión, dominio, esclavitud y sometimiento. Todo ello evitando idealizar al pasado. Por esto, es importante dar cabida a una historia crítica, científica, porque en el fondo la historia es ruptura y lucha, no solo continuidad y tradición. El precio que como sociedades estamos pagando al carecer de una conciencia histórica crítica del pasado es justo lo que estamos viviendo en la actualidad. Estamos permitiendo el arribo y dominio de un revisionismo sentimentaloide y autoperceptivo acrítico y ahistórico, que, tal y como ocurrió en la Francia de la Revolución, termina indefectiblemente en un régimen del terror, con la diferencia de que ahora las guillotinas son digitales y sus cuchillas reciben los nombres de funas y cancelación. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.